Estamos ya de regreso en esta segunda parte de ¿Y tú qué opinas? De día martes, con Cindy Galás Solar, periodista magallánica adoptada, como ya dijimos al inicio del programa, y estamos conversando sobre primero los resultados de la elección del día domingo, y en segundo lugar sobre el rol que tiene los periodistas, las periodistas y los medios de comunicación en general en la democracia, nuestro sistema de gobierno. Y ahí viene una pregunta clave. ¿Se puede concebir la democracia sin periodistas? ¿Sin periodistas o sin...? ¿O sin periodismo, sin Claro, investigación periodística, sin medios? yo creo que no. Principalmente porque el periodismo nació un poco por la necesidad de informarse. O sea, pasa algo y uno quiere saber qué pasa, pero también el periodista tiene la misión de investigar, buscar fuentes distintas sobre un mismo hecho y mostrarle a la opinión pública o a la ciudadanía o al lector esto en un lenguaje sencillo, claro y en general que cualquier persona lo pueda entender. Ujú. Ese es el rol principal. Y eso también, como lo hemos hablado muchas veces antes, implica también un tema de investigación. Bueno, el periodismo en general se, se conoce un poco por el tema de lo que implica investigar. O sea, un reporteo como tal, y sin desmerecer a los comunicadores o a los reporteros, tú puedes ir a un accidente, cubrirlo y listo. Pero también hay un trabajo detrás cuando tiene relación una investigación como tal. Que eso implica buscar distintas fuentes de un mismo hecho, buscar autoridades, ONG, distintos actores dentro de esto y interpretar esta información y escribirla o manifestarla, contarla en un lenguaje sencillo. Y eso también ha generado que la gente se vaya informando de las cosas que pasan a su alrededor, que muchas veces uno no lo ve. Ha pasado con casos importantes acá en Chile, como por ejemplo el destape de todo lo que pasaba en el Sename en su momento, de los fraudes fiscales, o sea, al fisco. Ujú. Acá en Magallanes lo que pasó con Carabineros, que había también un tema de robo. Son muchas cosas que sin una investigación previa y sin un periodismo de datos, que es eso, una interpretación de datos, eso no habría ocurrido. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes dentro de una democracia, que uno tiene el derecho de informarse y de informarse de estas cosas que están pasando. O sea, lo que hablábamos en comerciales un poco era esto de que uno muchas veces pensaba que Chile era un país súper corrupto, hasta que vas viendo el resto de Latinoamérica o el resto del mundo y te das cuenta que, oye, no estamos tan mal. Si bien obviamente hay cosas que hay que mejorar y hay que solucionar y destape, noticias bien fuertes que han salido, ahí te vas dando cuenta que quizás no es tan terrible. Y eso precisamente te lo va diciendo el periodismo de investigación. Pero yendo al mismo periodismo de investigación, al periodismo de datos, eh, uno podría pensar que Chile sería el mismo de hoy sin una Alejandra Matus, sin una Mónica González, sin CIPER, que han ayudado también a tener una visión distinta de cómo funcionan las instituciones o de tener el ojo más puesto en las mismas instituciones. Bueno, CIPER en particular es un trabajo impresionante en lo que tiene relación con periodismo de datos, porque ellos no solo te cuentan la información que encontraron, sino que contrastan datos de distintas áreas, incluso se apoyan mucho de lo que es la ley de transparencia que rige acá en Chile, Ujú. y a partir de eso ellos logran interpretar esto, entender estos números que uno muchas veces no logra, así, no sé, alguien común y corriente no vas a entender de repente el tema de la constitución o por un tema de lenguaje muy técnico. Y ellos tienen esta facilidad un poco de interpretar esto y pasarlo en lenguaje sencillo, que es lo que yo te comentaba adelante, que es principalmente el rol del periodista. O sea, buscar algo impactante y contártelo, decirte, mira, esto está pasando acá donde tú estás viviendo. Y CIPER se encarga mucho, sobre todo de temas que, y en particular ahora con el estallido social desde octubre en adelante, ellos fueron destapando muchas cosas que tenían relación precisamente con la Constitución, de, por ejemplo, cosas que uno quería y que también era en su momento parte de la campaña del rechazo,
y que era reformemos, hagamos esto, hagamos cambios, y te das cuenta que no se pueden hacer, y sí, pero tenía varias notas que te explicaban por qué no se podían hacer, y tenía un especial de estallido social, un especial en su momento del Sename, recuerdo haber leído, porque precisamente lo que ellos quieren es que la información esté al alcance de todos, sepas o no de una temática, ellos te dan un contexto general de todo y te lo entregan. Y yo creo que eso es súper importante, sobre todo como tú decías, en una democracia, porque te vas dando cuenta que hay cosas que perfectamente podrían mejorar y hay cosas que tú muchas veces no las conoces, y como no las conoces no luchas por ellas. Entonces yo creo que también, no por nada, en su momento, después del estallido social, la Constitución fue el libro más leído en Chile. O sea, es porque la gente sí está interesada en conocer, pero muchas veces pasa que no están los espacios donde informarse, de informarse de una manera clara, de una manera sin sesgos. Porque hoy en día también, yo me imagino que tú has escuchado mucha gente que te dice que no ve tele porque la tele miente. Mm. Pero ¿en qué momento llegamos a eso? O sea, había una época en que la tele era la verdad absoluta. Y ahora no, y ahora en general los medios tienen este tema de que todos mienten. Y el problema también que esa desconfianza genera finalmente que no le creas a nadie, que creas que está todo mal y que todo está terrible, o que te vendan la idea de que está todo terrible cuando muchas veces no es así. Entonces ahí también entra la ética, ¿no? Porque Totalmente. como tú bien decías, puede haber que hay un editor o una editora que diga esto sí, esto no, de cierto tratamiento, pero también hasta dónde acepta el periodista o la periodista en hacer o decir, ¿no? Exactamente. Bueno, y también no pasa solamente con los periodistas. Hoy en día hay muchos medios donde hay comunicadores, hay reporteros que no tienen el título, pero se han ido formando en los medios de comunicación, así como también hay periodistas que, si bien tienen el título, no lo ejecutan como tal. Entonces ahí también va mucho en la persona, y bueno, en lo que tú decías con respecto a la ética periodística, es algo que también ha estado muy al debe en este último tiempo, donde con el mismo tema de las redes sociales, muchas veces los medios prefieren ser los primeros a ser los que tengan la noticia real. Y pasa que muchas veces, y incluso ha pasado acá en Magallanes, que dan una noticia sin tener una fuente oficial y después tienen que salir a retractarse, y la gente que no leyó el retracto, ¿qué pasa? Entonces hay que tener una responsabilidad, porque el informar no es llegar, prender una cámara, grabar y lo digo. Hay que tener la responsabilidad de saber lo que estás contando, el impacto que va a tener eso. Y en ese sentido yo creo que hoy en día eso se ha perdido, en especial por las redes sociales. Como te digo, por el clic, por el porfa entran a mi página, muchas veces no se tiene ese resguardo de la información, no se tiene tampoco el respeto muchas veces a las víctimas. Y eso es súper grave sobre todo cuando viene de un periodista, porque se puede entender quizás de repente un comunicador que a lo mejor no tuvo esa materia en la universidad, pero también la misma gente, y me ha pasado sobre todo acá en Magallanes, donde hay comunicadores que no tienen título pero se han formado y son secos, ha pasado que ellos sí tienen más ética que muchas veces periodistas con título. Y eso va más allá de un título, de un cartón. Yo creo que eso va en un tema de profesionalismo de lo que estás haciendo. Como que en un momento pareciera que al menos la parte de redes sociales de los medios de comunicación de Magallanes estoy más preocupada de llegar primero al incendio o al choque o al procedimiento policial antes de saber cuáles son las... Bueno, en un incendio la cosa es evidente, pero también es distinto mostrar el dolor de la familia perdiendo su vivienda que contar la información de una manera cuidada, ¿no? Exactamente. Y también va un poco a lo que hablábamos recién del rol del periodismo en general. O sea, ya, viste el accidente, lo fuiste a cubrir, ¿qué pasa después? O sea, con esa misma información puedes hacer mucho. O sea, en vez de ir solo a un accidente, quizás puedes buscar los datos y ver cuántos accidentes han habido en el mismo lugar. Quizás puede ser, no sé, por ejemplo, en el cruce de la muerte que le llaman acá. Ujú. ¿Cuántos accidentes no han habido ahí? ¿Y por qué pasan accidentes? Si ves que hay un tema vial importante, ¿por qué no darle información para que también la gente se vaya informando y vaya exigiéndole a sus autoridades que hay que hacer un cambio? Mm. O sea, si tú ves el índice de accidentes de ese lugar, es altísimo en comparación con otros lugares de Punta Arenas. Y sin embargo,
siempre pasa que todos van, y en mi caso alguna vez tuve que ir a cubrir la noticia, el accidente y te vas. Pero se puede hacer mucho más. O sea, uno como periodista tiene un rol importantísimo en eso. Y tal como te decía, el tema del periodismo de datos, a partir de ahí tú puedes decir, oye, ha habido muchos accidentes acá. ¿Qué está pasando? ¿Será el tema vial? ¿Será quizás el pavimento? ¿Será que falta un semáforo? No sé, ¿cachai? O sea, podí ir viendo y mostrarle a la gente. Yo creo que lo más importante es ponerla en la mesa a la gente, mira, esto está pasando a tu alrededor y puedes hacer algo al respecto. Y eso yo creo que muchas veces con el tema de las redes sociales que bien contábamos, se ha perdido porque es más importante tener el en vivo del accidente de los bomberos sacando a la persona que el detrás de todo esto. Y muchas veces hay cosas que perfectamente se podrían mejorar. Exacto, una buena campaña para en invierno. Tuvimos tantos incendios seguidos sobre el cuidado de la mantención de los artefactos de gas, por ejemplo, o de la línea eléctrica. Bueno, tantas cosas que uno podría hacer en base a la reiterativa de algunas informaciones o noticias. Pero no, quiero salir un poquito de esto, solo un poco, para aprovechar, ya que en Magallanes no tenemos una escuela de periodismo, pero sí hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que le llama la atención esta carrera, quizás por la comunicación, por los micrófonos, por las mismas cámaras, por mostrar y dar opinión. ¿Cuáles podrías tú, de tu experiencia, quizás para esos jóvenes de cuarto medio que están preguntándose, cuáles son las áreas del periodismo donde podrían desarrollarse para pensarlo como una posibilidad? Por favor. Bueno, la gracia de periodismo que no es una carrera así como que te puedas enfocar en una sola cosa. De hecho, yo muchas veces he pensado que el periodismo debería ser un complemento a otra carrera, porque Ujú. tiene de todo un poco. Entonces, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo estuve, como te contaba, en tele, en radio, en web, creo que te lo nombré, tele, radio, web, diario, y ahora desde el área institucional. Y son todas áreas muy distintas, pero muy entretenidas a la vez. O sea, sí o sí, si te gusta el periodismo, te tiene que gustar hablar, lo primero. Si no, si eres una persona muy tímida, quizás te va a costar muchísimo porque tienes que entrevistar gente. Y también pasa que tienes que tener esta personalidad porque hay situaciones que, claro, cuando tú quieres estudiar periodismo, y pasa mucho, que siempre te dicen, oye, te dan entradas gratis para algo, o puedes entrar gratis a tal cosa. Tiene esas ventajas, pero también tiene otra desventaja, por ejemplo, que para mí así fue muy impactante en tele y por eso creo que mi futuro no fue en tele, Ujú. fue mucho que lo haya pasado muy bien, y es de repente tener que ir a hablar con una persona que recién se le murió un familiar. Y tienes que ir porque es tu trabajo, porque también tienes el deber de informar qué pasó, y la persona más idónea para contarte es precisamente el familiar. Mm. Y son situaciones súper complicadas que tienes que saber manejarla y si eres una persona tímida, lamentablemente te va a costar el triple, ¿sí? Porque ya cuesta mucho. Pero volviendo a la consulta que me hacías y en un tono un poco más alegre, también puedes enfocarte en otras áreas. Por ejemplo, si te gustan mucho las redes sociales, quizás no necesites estar frente a una pantalla o frente a un micrófono, puedes estar escribiendo, ya sea en un sitio web. Muchas veces pasaba en mi universidad que tenía compañeros que ya tenían su blog. Entonces ellas empezaban a escribir y de repente reporteaban una noticia y le iban subiendo, iban practicando. Y eso también es bueno porque hoy en día todo se monetiza en Internet. Entonces puedes empezar, de hecho, tu propio medio independiente a partir de un blog en Internet. Y eso potenciarlo con redes sociales, mezclar un poco de marketing digital. Entonces, al menos en este momento es algo, una de las áreas con más demanda, principalmente ahora que estamos en pandemia, que todo es digital. Ujú. Entonces, esas son áreas bastante entretenidas. Y bueno, siempre están las tradicionales, que es radio, tele, diario, que también se pasa muy bien. Y hay una cosa que conversábamos cuando eh, veíamos la posibilidad de invitarte, es esta relación de mujer y periodismo. Las mujeres, ¿cómo han entrado en estos espacios? Bueno, ya antes cuando mencionábamos a grandes periodistas de investigación en Chile, eran dos mujeres, como Mónica y Alejandra. Y Eh, que les costó por ser mujer, porque por les fa- costó mucho darse a respetar, porque en la época también recordemos que, bueno, Chile sigue siendo muy machista, pero antes era muchísimo más, y yo recuerdo algunos comentarios que eran como, ¿por qué no está en la cocina? Era como, ¿de verdad? ¿Ese es tu argumento
para sacar de pantalla a Raquel Correa, o sea, o ahora Alejandra Matu, de repente tú ves en Twitter los comentarios que le tiran, que es como, ¿qué tiene que ver? Y eso ha sido también un tema de irse ganando los espacios en todos los ámbitos y obviamente el periodismo no puede ser la excepción. En mi caso, y a modo de copucha un poco, te cuento que yo hice mi práctica en deporte, porque me encanta el fútbol y me gustaba mucho la selección chilena. Bueno, me gusta mucho la selección chilena. Entonces yo quise hacer mi práctica, porque fue justo el 2015 para la Copa América. Entonces yo quería estar metida ahí, in situ. Pero fue mi primer golpe en periodismo porque en general en el área deportiva es machismo a nivel Dios. O sea, es terrible porque era, primero en las pautas tú veías que eran 15 hombres y 2 mujeres. Y si la mujer preguntaba, siempre era una pregunta tonta. Entonces, lamentablemente, obviamente, si eres estudiante, te bajoneas un montón cuando empiezas ahí, pero también es una buena escuela porque te vas dando cuenta de todo lo que viene en distintos ámbitos. Lamentablemente en Chile eso todavía no ha cambiado, se sigue teniendo esa mentalidad machista de que la mujer no puede hacer muchas cosas o que hay áreas en las que la mujer no debería estar. Pero bueno, por suerte hace algunos días nomás me enteré de que están haciendo una agrupación de mujeres periodistas en deporte, así que ya es un avance. Pero claramente, y lo que tú contabas, el tema de Alejandra Matos, que es tremenda periodista, siempre se le trata de comparar con otro periodista hombre, o sea, siempre esa tendencia de comparar, ah, es que él también hizo esto. Yo creo que hay que dejar que cada persona, independiente que sea hombre o mujer, brille, o sea, si eres seco en algo, tú sacaste un tema espectacular en un medio, o sea, yo creo, ¿por qué quitarle un mérito? Más si es mujer, encuentro súper innecesario teniendo un país tan bonito como este, una región tan bonita como esta, caer en esos prejuicios es ir para atrás, la verdad. Sí, me acordé hace no mucho tiempo atrás, Verónica Bianchi, periodista de CDF, contaba Ujú. justamente que los compañeros cuando ella entró le preguntaban, pero ¿tú realmente te gusta el fútbol? ¿Realmente sabes de fútbol? Así como un doble perjuicio que quizá un varón que ingrese no se le preguntaría, a pesar de que Exactamente. no tiene por qué saber o no saber de esa área en específico, digamos, porque... ¿Pero por qué? O Porque sea, a es mí me hombre pasó sí, porque mujer no. en una pauta dentro de mi práctica, recuerdo que un periodista de un medio X en Santiago me preguntó si yo sabía ver el offside. Y yo así como, ¿me estás leseando? ¿En serio? Mm. Sí, porque las mujeres en general no entienden eso. Y en otra oportunidad fue que también un medio de Santiago, medio bastante conocido, yo estaba postulando un trabajo de periodismo deportivo y me explicaron que el trabajo básicamente era acompañar al conductor, siendo periodista. Entonces ahí fue como, muchas gracias, pero no. Y Mm. lamentablemente hasta el día de hoy está eso de la mujer de adorno, pero esperemos que con el tiempo eso ya se vaya erradicando de forma definitiva. Claro que hasta en la ropa que le hacen usar algunas personas que acompañan y que las ponen así como acompañantes, y no como el rol también de pares, de equipo en una conducción, a veces eso mismo está diciendo qué es lo que están buscando con la persona en pantalla y eso nos habla una vez más del machismo en nuestra sociedad. Pero Cindy, en la actualidad estás en Explora. eh, la Claro. divulgación científica y no solo el trabajo institucional es lo que te has dedicado el último tiempo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, ha sido bastante entretenido el estar en Explora. Fue mi primera experiencia de institución, porque como te contaba, yo siempre full medios, pero era el área que me faltaba de periodismo. Entonces quise probar y ha sido tremenda experiencia, como hablábamos al principio, las salidas a terreno, el conocer otras realidades. Yo creo que lo rico de esta carrera es que te vas nutriendo de las experiencias de otros también y de las historias de otros. O sea, a mí me pasó cuando la primera vez que fui a Timau, que el que fue sin duda uno de los viajes que más me marcó y que a todo el mundo se lo he contado, que yo llegué con maleta de rueditas, así de desubicada. Y llegué, obviamente, me bajé del auto embarrada hasta las rodillas, porque fue en invierno, y la gente allá todo normal, con su Ujú. leña, con sus cosas, y para mí en persona citadina de la capital, que jamás en la vida había viajado a un lugar como ese,
fue ver también que muchas veces uno le da importancia a cosas que en verdad dan lo mismo. O sea, ellos, yo me acuerdo en particular de unos chicos que me tocó entrevistar, porque también es eso, entrevisto muchos niños, muchas niñas, entonces ellos te entregan otra experiencia que uno muchas veces se le olvida que fue niño. Mm. Y ellos me contaban que cuando salían del colegio se iban a jugar al campo y que para ellos eso era lo normal, entonces no podían entender cómo había niños que se aburrían en otros lados y eso era lo más entretenido que había. Entonces, así como dentro de su realidad, ¿cómo le explicáis que fuera un mundo que probablemente les va a complicar y ya no va a ser ese viaje en caballo, ¿cachai? Pero ha sido tremenda experiencia el Explora, la verdad. Así que invito a todos ahí a participar de las actividades del Explora, que son muy entretenidas. Y aprovechemos de pasar el dato del programa Hablemos de Ciencia que estamos realizando aquí mismo en Radio Polar los días jueves, ¿no? Los días jueves de 5 a 6 de la tarde, ahí tenemos temas también bastante entretenidos y que generan conversación y que generan debate y que esperamos que toda la gente esté bien interesada porque también son temas locales. Yo creo que lo que faltaba un poco era contar que la ciencia no es solo química, física, biología, que también hay historia, que también hay lenguaje, hay fotografía, hay de todo, todo es ciencia. Así que invitados cordialmente todos el día jueves. Genial. Y de esta manera entonces estamos ya finalizando este ¿Y tú qué opinas? En este martes post plebiscito, una semana que partió distinta. eh, y permítame esta licencia, así como cuando gana Colo-Colo, en mi caso, o la U, en el caso tuyo, eh, Ahí sí. que como que la marraqueta sabe distinto y el tema dulce después de haber tenido un triunfo como que se tuvo el día domingo. Cindy, Pero el Colo gracias. no ha visto eso, sí. No, hace rato, Y no me la dejo. pero como me gusta la historia, No, ¿para qué me sabe la historia? No, es necesario. muy bien. Cindy, gracias por aceptar la conversación, por venir Gracias a a ti por la invitación. este espacio y nos veremos en otra oportunidad. Y agradeciendo su sintonía en esta noche de martes, queremos también aprovechar de reiterar la invitación para el Hablemos de Ciencia el día jueves a las 5 de la tarde por la misma señal de Radio Polar. Y finalmente agradecerle a todas y todos ustedes que semana a semana nos acompañan en este espacio en el cual queremos generar una conversación amena a esta hora de la noche cada martes. No me quiero despedir sin antes hacer el llamado para que nos reencontremos nuevamente el próximo martes a las 22 horas a través de la señal de Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz y que tengan una muy buena noche y mejor semana. Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.